Oh, también hay buenas noticias como la confianza del consumidor, que aumentó ligeramente, pero aumentó en enero. Recordemos que esto es una encuesta que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y nos permite saber cómo nos sentimos los consumidores respecto a nuestra economía y a la economía del país. A ver, Álvaro, ¿qué descubrió esta vez el índice? Bueno, es un tema importante, justamente como lo dices, Eduardo, y nosotros en marketing le damos mucho seguimiento al índice de confianza del consumidor, porque de algún modo nos habla de las expectativas que tienen los mexicanos sobre la condición económica del país, si la ven bien y qué impacto tiene en su gasto. Para nosotros es una métrica muy clara de cómo se ven hoy, pero también cómo se ven de cara a los próximos 12 meses. Yo diría cómo nos vemos, ¿no? Porque ¿Cómo nos vemos? estás hablando como Ciertamente. si fueras marciano, tú. Bueno, es que recuerda, Eduardo, que en marketing procuramos no ser partícipes de estos estudios porque tenemos sesgo, porque sabemos cómo se hacen. Entonces, es normal que nos despeguemos cuando nos expresamos de ellos, pero Está ciertamente es bien. todos los mexicanos. Ciertamente es todos los mexicanos. Lo que sí te puedo decir, Eduardo, es que ciertamente son buenas noticias. Ahora, recordemos, estaba yo justamente en la mañanera al arrancado este sexenio, cuando Andrés Manuel López Obrador presumía de tener las mejores cifras en el índice de confianza del consumidor. Y ciertamente desde que arrancó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le dio bien claro, en 2020 con la pandemia se colapsa inclusive por niveles por debajo de la confianza del consumidor que tuvo Calderón o Peña Nieto en sus peores momentos. Pero es cierto que se ha ido recuperando y enero muestra cifras positivas y según el INEGI, pues sube un 1.2% por encima de la cifra obtenida el mismo mes del año pasado, o sea, mes contra mes, año contra año. Y esto de algún modo indica que con este crecimiento 1.5 puntos durante el primer mes del 2023 registra una tendencia, no sé si clara, en que los mexicanos sienten que las cosas van a estar mejor en los próximos 12 meses. Y eso creo que tiene mucho que ver con la pregunta de cómo se construye, que me parece a mí, Eduardo, que tiene que ser la discusión que tengamos ahorita. La pregunta es clara, comparada con la situación económica que los miembros de ese hogar tienen hace 12 meses, ¿cómo crees que estés ahorita? Y otra es, ¿cómo crees que los miembros de esta casa estarán en los próximos 12 meses? Es decir, cuando un consumidor contesta un número positivo, tiene que ver con cómo se ve hoy, pero también cómo ve que estará su economía personal, nuestra economía, de cara a los próximos 12 meses. Además es totalmente subjetivo, hay que aclararlo. Y tú dices, voy a estar mejor, estoy igual o estuve peor. O sea, es una medición un tanto, vamos a decir, amplia. Es una visión amplia y Eduardo, y tiene dos aristas, que es las que seguimos en mercadotecnia. Por un lado, qué bueno que el consumidor sienta que puede estar mejor en 12 meses, pero por otro lado, Eduardo, indica que no se siente tan bien hoy, que eso es un tema importante. Que haya crecido la confianza del consumidor habla que no están realizadas sus expectativas y todavía cree que puede estar mejor, que los miembros de su hogar pueden estar mejor o que la educación o situación de sus hijos dentro de 12 meses pensamos que pueden estar mejor. Normalmente, cuando ves esta cifra es interesante porque no necesariamente la economía está en su mejor punto cuando el índice de confianza del consumidor está en su mejor punto. Normalmente, de hecho, Eduardo, divergen, quiere decir que la economía no está bien y la gente contesta, creo que puedo estar mejor de cara a los próximos 12 meses. Hugo. Oye, una pregunta para Álvaro, pero esto entonces es muy próximo a la percepción de la economía. ¿De qué forma incide también la estabilidad del gobierno y de qué forma incide pues la certeza jurídica en este tipo de cosas? De hecho, es interesante. Justamente cuando Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones, hay un repunte brutal en el índice de confianza del consumidor. Y esto tiene que ver, Hugo, a tu pregunta. Cuando el consumidor, que al final al gobierno por lo menos les choca que yo hable de los dos en el mismo término, pero es el mismo, el consumidor y el votante son el mismo ser humano. Si el consumidor consume y está dispuesto a gastar y cree que la economía está mejor, es una señal de confianza en el gobierno, porque cree que las cosas van a estar mejor, cree
cree que no va a perder el empleo, cree que sus ahorros no van a disminuir y cree que puede tener inclusive un mejor sueldo de cara a 12 meses. Y el índice de confianza del consumidor, creo que como correctamente apunta Eduardo, tiene que ver con un cúmulo de percepciones de tu situación actual hacia adelante. No es una respuesta racional. Eso es súper importante. El consumidor no agarra y saca las cifras de inflación y dice, híjole. Eso no más lo hace Hugo. Si llega al punto que le preguntan, ¿cómo la ve? Oye, es una respuesta. Y va a investigar todo antes de contestar. Es una respuesta emocional, entonces. Emocional. Es una respuesta. Pero es que la percepción es realidad en este sentido. Claro, o sea, es una emocional. Ajá. Además, yo creo que todo mundo, un gran porcentaje en esta encuesta, tiende a decir que le va a ir mejor, porque quiere que le vaya mejor. Entonces, yo creo, como dice Álvaro, los mercadólogos sí la usan, porque el consumidor no solamente es un ser racional, es un ser emocional y sus decisiones de consumo están regidas por sus emociones, no solamente por razones prácticas y racionales. Liliana. La verdad es que sí me parece un poco complicado que las empresas tomen decisiones basadas en una percepción que es tan volátil y que no necesariamente tiene datos duros por detrás, ¿no? Perdóname, o sea, entiendo perfecto. Por eso, o sea, no, tú estás diciendo. No, estoy hablando de la percepción. Nadie conoce mejor su realidad que quienes responden en esta encuesta, Liliana. Sí, pero también acabamos de decir que la gente no toma en consideración lo que puede ser la inflación del año. No sabemos si va a venir perdóname, estás creyendo que la gente es idiota. La gente sufre la inflación, la gente sufre la inestabilidad. Pero si me dejan hablar, ¿me puedo explicar? Digo. Por eso. Estamos diciendo... No te estoy ofendiendo porque no me dejas hablar. A mí me hicieron la pregunta, por eso. Bueno, ¿quién va a contestar? ¿Tú o yo? ¿Tú? Ok. Lo que quiero decir es que como ustedes mismos han mencionado, las personas no necesariamente toman en consideración todos los variables e indicadores económicos a futuro. Lo que quiere decir que a todos nos puede pasar que cuando tú contestas esas encuestas de percepción, no estás considerando lo que puede ser el crecimiento económico de ese año, la inflación, las posibilidades de recesión, y me parece que es muy válido, por eso son encuestas de percepción. Lo que quiero decir es que es un tanto arriesgado que las empresas tomen decisiones con base a ese tipo de encuestas. Bien. Estar vivo es arriesgado porque no sabes cuándo te vas a morir. A ver, Álvaro. No, mira, déjame contestar. Por eso te decía, Liliana, que es muy común que el índice de confianza del consumidor sea inversamente proporcional al estado de la economía. Por dos razones. Primero, te están preguntando cómo te ves en 12 meses. Entonces tú puedes decir, pues en 12 meses igual ya agarro chamba, igual me va a ir mejor. Entonces es tu visión a futuro, Liliana, que es de algún modo sustenta lo mismo que estás diciendo tú. Pero en otro sentido, también te dice que cuando el consumidor cree que estará mejor a 12 meses, es mucho más propenso, por ejemplo, a tomar créditos. Es mucho más propenso en ir y comprar una televisión. Es mucho más propenso en decir, oye, la fiesta de 15 años de mi hija voy a gastar un poco más o voy a gastar un poco menos. Si cree que las cosas van a estar de la trompada el próximo año, pues lo que va a hacer es empezar de algún modo a cambiar sus hábitos. Y esto contrasta, por ejemplo, con el consumidor norteamericano. Nosotros sabemos que el consumidor norteamericano sube la gasolina. Perdóname, yo soy norteamericano. Bueno, americano. No, también soy americano. Estados Unidos. Ya, gracias. De Norteamérica. Es que ya te parece a los gringos cuando dicen, es que América es grande. No, América no es Estados Unidos. Bueno, entonces, entiendo, cuando hablas de un consumidor de los Estados Unidos de Norteamérica, como se define ese país, ellos inmediatamente suben la gasolina y venden su coche, ¿estamos de acuerdo? El consumidor mexicano también tiene que ver con cómo funciona la ley laboral, no toma decisiones tan rápido. Por eso el horizonte de 12 meses es tan importante, Liliana. Entonces, sí, en cierta medida tienes razón en que es una percepción, pero por otro lado es clave para las empresas saber si el consumidor tiene apetito de créditos, tiene apetito de gasto, tiene apetito de salir de viaje. ¿Y hasta dónde va a mandar a sus hijos ese año a la escuela? Porque eso Álvaro, sí pasa en México. Retomando lo que dijo Liliana, que no estoy de acuerdo con ella, pero retomándolo. ¿Qué haría una empresa si ve que todos estos indicadores muestran un escepticismo absoluto respecto a los próximos 12 meses?
Bueno, entre otras cosas, un consumidor que no tiene confianza en la economía es mucho más averso a la innovación. Porque dice, oye, aunque el entrevistado no haya visto todas las tablas estadísticas, aunque no las haya visto, de certeza jurídica ni nada de eso, ¿verdad? Simple y sencillamente dice, no es el año para cambiar mi coche, no es el año para cambiar mi teléfono, no, híjole, mejor reparo el refrigerador en vez de gastar en otro, mejor reparo la lavadora. Ese es el tipo de cosas que inciden en un consumidor que no tiene confianza. O sea que sí sirve este indicador. Sí sirve mucho. Muy bien, vamos a los mensajes.